Entonces, antes de ver los dos circuitos básicos para amplificar voltajes, recuerden que cuando estamos trabajando con amplificadores operacionales, pues podemos, nuestra fuente de señal puede ser tanto de corriente directa como de corriente alterna. La idea de amplificar esos voltajes, pues precisamente es modificar la amplitud de la señal de entrada que nosotros tengamos. Por ejemplo, si vemos al amplificador como una caja negra en donde nada más interpretamos la función que realiza, pues podemos tener un voltaje de señal de entrada que tenga una determinada amplitud, por ejemplo, un voltaje pico, y que tenga una determinada frecuencia, cuyo periodo, por ejemplo, puede ser de 1 milisegundo. Al pasar por un amplificador, en este caso un no inversor, pues como salida nos va a entregar un voltaje que sea la señal de entrada, pero multiplicada por una ganancia o modificada en amplitud, que es lo que es lo mismo, ¿no? Entonces, a la salida tendríamos un voltaje, pero ya modificado en la amplitud, de acuerdo a esa ganancia en lazo cerrado que va a tener el amplificador. Y la forma de onda de la señal no se debe de alterar, debe de seguir siendo la misma forma de onda y la misma frecuencia, ¿sí? Eso es muy importante. Si se modifica la forma de onda o la frecuencia de la señal de salida con respecto a la señal de entrada, pues quiere decir que el amplificador no tiene la suficiente velocidad de respuesta o el slew rate para seguir a la entrada, ¿sí? Entonces ahí habría que buscar otro amplificador, otro modelo de amplificador de circuito integrado que tenga el suficiente ancho de banda para esa señal que estamos nosotros aplicando. Normalmente en las aplicaciones típicas de instrumentación electrónica, pues trabajamos del orden de señales de kilohertz. Rara vez trabajamos con señales del orden de megas, ¿no? Si estuviéramos trabajando a lo mejor en amplificadores de audio, amplificadores de video, pues a lo mejor ahí sí necesitaríamos amplificadores con un ancho de banda muy elevado, pero normalmente para las aplicaciones típicas, la mayoría de los amplificadores operacionales tienen un ancho de banda suficiente. Entonces, como está representado aquí, pues el voltaje de salida es una versión amplificada con la misma polaridad que el voltaje de entrada. Y interpretado de forma de ecuación, pues decíamos que voltaje de salida lo vamos a interpretar como Vout, Vs va a ser nuestro voltaje de señal y ganancia en lazo cerrado como ACL. Recuerden que ganancia en lazo cerrado ya es cuando existe retroalimentación negativa, ¿sí? en el circuito. Mientras que para un amplificador inversor, también nos va a amplificar la señal de salida de acuerdo a una ganancia, pero la única diferencia, como su nombre lo dice, pues ahora se va a comportar como inversor. Entonces ahora la fase de la señal o la polaridad va a estar invertida, ¿sí? Va a haber un cambio de fase de 180 grados o el signo opuesto, ¿sí? Entonces, como podemos ver, acá la salida sale en fase con la señal de entrada y en el caso de un inversor, pues vamos a tener un cambio de fase o de polaridad. Entonces, habrá situaciones en las que necesitemos invertir el signo o no, cuando hagamos un amplificador de voltaje, ¿sí? Entonces, lo único que cambiaría aquí sería la polaridad de la señal de salida. Teniendo eso en mente, ahora sí vamos a ver la configuración del circuito que implementa esa función. Entonces, el circuito básico que se comporta como amplificador no inversor va a ser aquel que tenga esta configuración. Tenemos al amplificador operacional, el voltaje de señal se va a conectar en la terminal no inversora del amplificador y la retroalimentación negativa la vamos a tener mediante esta relación de resistencias. R2 que se conecta de la terminal de salida hacia la entrada inversora
y R1 en este caso que se conectaría a tierra. Entonces podemos observar que la señal de entrada se conecta directamente a la terminal no inversora, de ahí va a ser su nombre, no inversor, y que existe la retroalimentación negativa. Por lo tanto, pues al existir una retroalimentación negativa, una porción del voltaje de salida se va a retroalimentar a la entrada y precisamente pues vamos a tener esa ganancia en lazo cerrado que va a depender de ese factor de retroalimentación, que es una combinación de esas resistencias. Vamos a ver cómo es esa combinación de resistencias. Ahorita que hagamos el análisis detallado, lo vamos a ver con más detalle. Aquí únicamente vamos a analizar primero la funcionalidad. Entonces decimos que la ganancia en lazo cerrado para un amplificador inversor es ganancia en lazo abierto entre 1 más el factor beta multiplicado por la ganancia en lazo abierto. En este caso, el factor de retroalimentación, que es el factor beta, ¿sí? Es la relación de resistencias R1 entre R1 más R2, que es la porción que se está retroalimentando aquí. Entonces, si sustituimos el factor beta aquí, pues vamos a llegar a que la condición de ganancia, y simplificando, considerando que el factor beta por la ganancia en lazo abierto, que es mucho mayor que 1, pues lo podemos despreciar del denominador y nos quedaría directamente que la ganancia ideal sería 1 sobre el factor beta, que sería la inversa de este término, que es lo que tenemos aquí, que es 1 más R2 entre R1, que es el inverso del factor beta. Entonces, la ganancia ideal de este circuito en lazo cerrado sería 1 más R2 entre R1. De ahí la relación de resistencias que vamos a tener para poder configurar la ganancia que tenga ese amplificador, en este caso, pues, no inversor. O bien, si pasamos este término multiplicando, pues ya decimos que el voltaje de salida pues es igual a la ganancia en lazo cerrado multiplicado por el voltaje de entrada, ¿no? Que es lo que está representado aquí a modo de resumen. Ahora sí vamos a hacer el análisis de funcionalidad siguiendo los dos métodos que propusimos por ahí en las lecciones anteriores. Entonces recuerden que cuando estamos haciendo el análisis del primer método, consideramos al amplificador operacional como casi ideal. Esto quiere decir que la ganancia en lazo abierto tiende a infinito, pero es diferente de infinito. Consideramos que tiene una resistencia de entrada infinita, por lo tanto, las corrientes en sus terminales de entrada son cero y consideramos que tiene una resistencia de salida cero. El segundo paso es observar a dónde se conecta la señal de entrada. Entonces, viendo el circuito anterior, vimos que el voltaje de señal se conecta directamente a la entrada no inversora en este caso. El tercer paso es identificar si existe retroalimentación negativa. Pues vimos que sí, que existe retroalimentación negativa mediante una resistencia denominada en este caso R2. El cuarto paso sería sustituir el amplificador operacional por el modelo equivalente, en este caso en su modelo casi ideal, y aplicar un análisis al circuito. Entonces aquí tendríamos ya el circuito equivalente en donde estamos reemplazando al amplificador operacional por su modelo equivalente casi ideal. Permítame tantito que se está fallando aquí la pantalla. Cambió la pantalla.
¿Me confirman ahí si se sigue viendo la presentación? Sí, profe, ya se ve. Muy bien, gracias. Entonces decíamos que sustituimos al amplificador por su modelo equivalente para poder facilitar el análisis. Entonces aquí tenemos el circuito equivalente, que sería considerando la resistencia infinita. Y en la etapa de salida decimos que es una fuente de voltaje controlada por voltaje. Entonces vamos a hacer el análisis siempre en los 3 nodos o considerar nodos en las terminales de entrada y de salida. Entonces, aquí podemos ver que si consideramos que la corriente en la terminal no inversora es 0, pues podemos decir que el voltaje que existiría en esta terminal, pues en este caso sería igual al voltaje de la señal de entrada. Aquí por inspección podemos ver ese paso de análisis. El siguiente, si aplicamos ese mismo criterio al nodo aquí en la terminal inversora, podemos considerar que sale una corriente, circula por aquí, llegaría al nodo, denominada I2, que pasaría por la resistencia 2, saldría una corriente denominada I1, que pasaría por la resistencia 1, y no entraría corriente a la terminal inversora. Por lo tanto, pues aquí podríamos decir que en este nodo la corriente que entra es igual a la corriente que sale, que en este caso pues I2 sería igual a I1, y podríamos ver que aquí se forma un divisor de voltaje. Entonces podríamos decir que el voltaje en la terminal inversora pues es igual a R1 por R1 más R2 multiplicado por voltaje de salida, que aquí como nos dice aquí, por divisor de voltaje, llegamos a esa interpretación. Después aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff a la parte de salida. Y pues aquí podemos ver que el voltaje de salida pues es idéntico a ganancia en lazo abierto por voltaje diferencial, en donde voltaje diferencial pues es el voltaje en la terminal no inversora menos el voltaje en la terminal inversora, que sería la representación de la ecuación 3. Entonces, si sustituimos VP y VN en la ecuación 3 y reagrupamos términos, pues llegamos a que la ganancia de voltaje en lazo cerrado para este circuito tiene este comportamiento, que sería ganancia en lazo abierto entre 1 más el factor beta, que en este caso es R1 entre R1 más R2, por la ganancia en lazo abierto. Este sería el comportamiento real, considerando la ganancia en lazo abierto. Pero si decimos que si la ganancia en lazo abierto es mucho más grande que 1, que pues casi siempre se va a cumplir que la ganancia en lazo abierto, al ser multiplicada por un factor pequeño, pues se disminuye, pero todavía va a seguir siendo mucho mayor que 1, pues podemos despreciarla del denominador en este caso y decir que la ganancia ideal pues es el inverso de este factor, que sería 1 más R2 entre R1, o bien que el voltaje de salida pues es igual a la ganancia en lazo cerrado por el voltaje de señal. ¿Sí? Entonces aquí estamos comprobando mediante el análisis de circuitos que este circuito sí cumple con la función de amplificador, que entra un voltaje de señal, se multiplica por una ganancia y es lo que tendríamos a la salida. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora con el método 2, que es un poco más simplificado. Nos decíamos que ahora sí se considera al amplificador completamente ideal, donde la ganancia en lazo abierto es infinita, por lo tanto tenemos la condición de cortocircuito virtual. Esto quiere decir que el voltaje tanto en la terminal no inversora como en la terminal inversora son iguales y por lo tanto pues el voltaje diferencial es 0. Y la aseveración 2, que decimos que
al tener resistencia infinita, pues las corrientes siguen siendo cero. Esto ya lo habíamos identificado, que la terminal no inversora es donde se conecta la señal y que existe retroalimentación negativa mediante una resistencia. Se sustituye el circuito, el amplificador en su modelo ideal, donde estamos considerando el cortocircuito virtual. Lo representamos con un cable punteado para decir que estas dos terminales es como si estuviesen unidas. Al ser igual el voltaje VP que VN, pues es como si tuviéramos aquí un cortocircuito, ¿sí? Pero recuerden que esto nada más es para cuestiones de análisis. Cuando implementemos este circuito, prácticamente no vayamos a conectar estas dos terminales, porque si no podemos dañar el integrado. Entonces, aplicamos la aseveración 2, en donde decimos que la corriente de entrada es cero. Entonces, igual que en el caso anterior, por inspección vemos que el voltaje en la terminal no inversora es igual al voltaje de señal. Y según la misma aseveración, tampoco entra corriente aquí. Entonces, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, que es lo que decíamos anteriormente, decimos que la corriente que entra en este nodo es igual a la que sale, puesto que la corriente IN es cero. Entonces aquí tendríamos que la corriente a través de la resistencia I1 sería igual a la corriente a través de la resistencia 2, que es lo que estaría representado aquí. Entonces aquí por ley de Ohm, pues podemos decir que la corriente 2 que circula por la resistencia 2 sería igual a la diferencia de potencial en sus terminales, que en este caso, si consideramos que esta es la dirección de la corriente, pues diríamos que es V0 menos Vn dividido entre la resistencia 2, y aquí esto sería igual a la corriente I2. Y la corriente I1, igual por ley de Ohm, voltaje entre resistencia, perdón, tendríamos que la corriente I1 sería la diferencia de potencial entre las dos terminales, sería Vn menos 0 dividido entre la resistencia, que sería en este caso Vn menos 0 entre R1. Eso sería igual a la corriente I1. Entonces ahí, despejando Vn de aquí, pues nos quedaría que es R1 entre R1 más R2 por V0, que sería la misma ecuación 2 que tuvimos con el análisis previo, que en el análisis previo lo hicimos considerando divisor de voltaje. Aquí lo estamos haciendo considerando ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, según la aseveración 1, en donde decimos que hay un cortocircuito virtual, por lo tanto, el voltaje en la terminal no inversora es igual a la terminal inversora. Entonces, igualamos la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, nos quedaría aquí que Vs es igual a Vn, a esta porción de aquí, y despejando o reagrupando términos, llegaríamos directamente a que la ganancia ideal de este circuito en lazo cerrado pues es 1 más R2 entre R1, que fue la misma que obtuvimos en el caso anterior, simplificando cuando dijimos que la ganancia en lazo abierto pues era mucho mayor que el factor beta 1. O bien, pasando este término de este lado, pues decimos que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada multiplicado por la ganancia en lazo cerrado, que es una relación de las dos resistencias. Entonces aquí podemos ver que mediante esta configuración de resistencias podemos nosotros ajustar la ganancia al valor deseado para que tenga el amplificador. Entonces, mediante los dos métodos pudimos ver que sí se cumple la funcionalidad del circuito. Y aquí pues es nada más la interpretación simplificada del circuito. Aquí al considerar el cortocircuito virtual una unión, pues es como si tuviésemos unido ese punto y es lo que veríamos como interpretación funcional. Entonces, ya trayéndonos las ecuaciones de comportamiento, tanto la real como la ideal de este circuito, pues ahora sí ya podemos nosotros empezar a hacer aplicaciones, ¿no? Es decir, por ejemplo,
si quiero diseñar un amplificador con determinada ganancia, pues voy a elegir los valores de la resistencia para poder tener esta ganancia que yo configure. Pero ¿qué pasa o qué comportamiento tendría la ganancia ideal con respecto a la ganancia real? Recuerden que para la ganancia real, pues se considera el valor de la ganancia en lazo abierto del amplificador, que es un parámetro particular del circuito integrado que estemos utilizando para implementar esta configuración. Entonces, ¿qué tanto se aproxima la ganancia real a la ganancia ideal? Vamos a verlo con un ejemplo numérico para ver qué tanto influye. Entonces, el ejemplo 1 nos dice que determinemos la desviación de la ganancia ideal con respecto a la ganancia real cuando tenemos estos valores. Vamos a considerar que tenemos R2 de 180 kiloohms y R1 de 20 kiloohms. Entonces, pues aplicando las dos ecuaciones para diferentes valores de ganancia en lazo abierto, tenemos estos resultados. Entonces aquí, recuerden, pues R2, la ganancia ideal es 1 más R2 entre R1. Si es 180 entre 20 sería 9 más 1, 10. Entonces la ganancia en lazo cerrado ideal, pues sería 10, que es lo que está representado en esta columna. El factor beta, pues es el inverso de 10, que sería 20 entre 180 más 20, que sería el inverso de 10, que es 0.1. Está representado aquí en esta columna. Y el factor beta por ganancia en lazo abierto está representado en esta columna, para ver este factor de aquí, cómo va influyendo. Si tiende siempre a ser mucho mayor que 1 y poder hacer la simplificación que decíamos. Entonces vamos a considerar que primero un valor pequeño de la ganancia en lazo abierto y luego conforme vaya aumentando, pues qué comportamiento tiene, ¿sí? Normalmente pues los amplificadores operacionales andan en el orden de los 100,000, 200,000, los típicos, y pues se van al orden de los megas, pero vamos a hacerlo primero con valores pequeños para ver qué tanto influye esa ganancia en lazo abierto. Entonces la ganancia en lazo cerrado real, que sería la que obtenemos con esta expresión de aquí, sería ganancia en lazo abierto por 1 más el factor beta multiplicado por la ganancia en lazo abierto, que sería 1 más este factor. Entonces tendríamos que la ganancia real con respecto a la ideal, la diferencia entre una y la otra, dividida entre la ideal, nos daría la desviación en porcentaje, o la diferencia en porcentajes. Entonces, vemos que para el primer caso, pues es casi un 10% el error o la desviación de la ganancia ideal con respecto al valor real, ¿sí? La ideal es 10, la real es 9. Entonces, aquí hay una desviación del 10%. Y vemos que conforme aumente la ganancia, pues ese factor o ese error va a tender a disminuir, ¿sí? Entonces, conforme la ganancia en lazo abierto sea mayor, pues la ganancia real se va a ir aproximando cada vez más al valor ideal, ¿sí? Y lo podemos ver aquí en términos de desviación o aquí en términos de cómo va incrementando el valor, ¿no? Se va a ir aproximando cada vez más al 10 y por lo tanto pues la desviación tiende a ser más pequeña, como queramos interpretarlo de esas dos formas. Entonces, por ejemplo, en el caso de que seleccionemos un amplificador con una ganancia en lazo abierto del orden de 100,000, por ejemplo, pues podemos ver que el error o la desviación que tendríamos de considerar esa idealidad, pues es del 0.01%, que ya es bastante aceptable para la mayoría de las aplicaciones. Entonces, con este ejemplo podemos comprobar realmente que sí podemos considerar este factor para poder hacer esta simplificación, ¿sí? Entonces, conforme ese factor sea mucho mayor a 1, que es lo que podemos observar aquí, conforme tienda a ser mucho mayor a 1, pues la ganancia real
se aproxima a la ganancia ideal. Esta sería la conclusión de este análisis de funcionalidad del circuito con respecto a este parámetro de la ganancia en lazo abierto, cómo influye en la ganancia en lazo cerrado. Ahora vamos a ver, mediante otro ejemplo, que este sí lo vamos a hacer en simulación, para verificar que realmente cuando existe esta retroalimentación negativa de acuerdo a los valores de ganancia, sí se cumple la condición de cortocircuito virtual, que es la aseveración 1 que hacemos en el análisis, que decimos que cuando tenemos ganancia en lazo abierto muy grande o que prácticamente infinita, pues se tiene la condición de cortocircuito virtual. Vamos a analizar ese comportamiento numéricamente mediante un ejemplo. Entonces, decimos que tenemos un amplificador configurado que sería el mismo, los mismos valores del ejemplo anterior. Tenemos R2 180 kiloohms y R1 20 kiloohms para configurar una ganancia de 10, de un factor de ganancia en lazo cerrado de 10. Y vamos a considerar que seleccionamos un amplificador, por ejemplo, el 741, el LM358, el TLC274, que andan en el orden teórico de ganancia en lazo abierto de aproximadamente 200,000, pues vamos a hacer el análisis numéricamente. Y vamos a suponer que se alimenta el amplificador con una fuente de más o menos 15 voltios. Entonces, trayéndonos... primero, si no existiera la retroalimentación negativa, el comportamiento del amplificador, decíamos que es ganancia en lazo abierto por voltaje diferencial. Si no existiera retroalimentación, entonces con los valores que tenemos, sin la retroalimentación, pues estamos considerando que la ganancia es de 200,000 multiplicado por el voltaje diferencial, que en este caso, si esta terminal estuviese a tierra, la terminal inversora y la terminal no inversora conectamos la señal, pues aquí tendríamos que esta es 0 potencial, 1 voltio por 200,000, pues idealmente aquí deberíamos de tener 200,000 voltios a la salida, ¿sí? Cosa que es impráctica porque estaría en saturación positiva y lo máximo que podríamos tener sería voltaje de saturación, que está por debajo de la fuente de alimentación o un valor muy cercano a la fuente de alimentación. Entonces aquí no se cumpliría la condición de cortocircuito virtual y siempre tendríamos al amplificador en saturación. No se comportaría como amplificador lineal, ¿sí? Entonces vamos a ver que al tener la retroalimentación, precisamente, pues ahora sí se comporta como amplificador y lo podemos trabajar en la zona lineal. Entonces, para tener ese voltaje de salida en 10, pues bastaría que entrara 50 microvoltios aquí, considerando todavía el comportamiento en lazo abierto, ¿sí? Entonces, fíjense que un pequeñito voltaje del orden de 50 microvoltios en este amplificador, que es de 200,000 su ganancia, pues provocaría aquí que tuviésemos un 10 volts, que prácticamente pues 50 microvolts se puede considerar casi cero. Entonces, cuando ya tenemos la retroalimentación del análisis previo, ya dijimos que el voltaje en la terminal inversora por divisor de voltaje o por ley de corrientes de Kirchhoff, pues tenemos aquí que es un divisor de voltaje, por ejemplo R1 entre R1 más R2 por el voltaje de salida, leyendo esa ecuación aquí a la mano. Y si estamos diciendo que el voltaje en la terminal inversora va a ser igual al voltaje de señal, y si estamos haciendo la aseveración 1, que es el cortocircuito virtual, pues decimos que el voltaje tanto en la terminal inversora como en la no inversora deben de ser idénticos. Decimos que el voltaje de salida es ganancia por voltaje de señal,
Esta es la ganancia en lazo cerrado. Entonces, dándole valores a las ecuaciones de acuerdo a los parámetros que estamos estableciendo aquí, pues sería 20 entre 20 más 180 por 10, que sería el voltaje de salida para una ganancia 10 cuando entra 1 voltio. Pues sí comprobamos aquí que esa retroalimentación que existe es de 1 volt. Dice aquí que el factor beta, que sería este, multiplicado por el voltaje de salida, recuerden que este sería, lo denominamos como factor beta, entonces en este caso el voltaje que hay aquí es la porción del voltaje de salida que se está retroalimentando, salen 10 volts, pero se retroalimenta 1 volt, es lo que estamos comprobando aquí teóricamente. De esos 10 volts que tenemos a la salida, porque entra 1 volt y se multiplica por 10, salen 10, se retroalimenta 1 volt. Entonces, al retroalimentarse 1 volt, pues vemos que sí se cumple la condición de cortocircuito virtual, que es que voltaje en la terminal inversora es igual al voltaje en la terminal no inversora. Entonces, aquí estamos comprobando teóricamente que sí se cumple la aseveración 1 cuando la ganancia en lazo abierto es muy grande. Y por lo tanto podemos considerar la configuración de cortocircuito virtual, que el voltaje en ambas terminales es 0. Digo, es idéntico, o que la diferencia entre ellos es 0 porque son idénticos, ¿no? Que es lo que está representado aquí. Cortocircuito virtual y un voltaje diferencial 0. Sí, y aquí, bueno, pues es nada más comprobar que el voltaje de salida realmente es el voltaje de entrada, que es 1 por la ganancia 10, ¿sí? Entonces, cuando entre 1 volt, pues a la salida siempre vamos a tener 10 de acuerdo a la ganancia. Entonces, en resumen, es lo que decíamos. Se cumple la condición de cortocircuito virtual cuando existe retroalimentación negativa. Trabajamos al amplificador en su zona lineal y por lo tanto pues cumple la función de amplificador de voltaje. Aquí tenemos la verificación por simulación, que es el ejemplo que ustedes harían ya en Multisim. Tenemos los valores de resistencia para una ganancia 10, el mismo del ejemplo numérico. Tenemos una entrada, en este caso, de corriente directa de 1 volt. A la salida multiplicado por la ganancia de 10, pues tendríamos 10 volts a la salida. Estamos polarizando el amplificador con más o menos 15. Utilizamos un TL084 que teóricamente tiene una ganancia aproximada de 200,000, que es la del ejemplo. Entonces aquí vemos que se está retroalimentando 1 volt. Si ponemos aquí un voltímetro con respecto a tierra, mediríamos el voltaje en este punto, que sería VN. Tenemos 1 volt, y en VP, que sería el voltaje en la terminal no inversora, ponemos aquí el multímetro. Con respecto a tierra también estamos midiendo 1 volt. Entonces, en este caso, pues 1 volt es igual a la fuente de señal, y también es el voltaje que está entrando en la terminal no inversora de acuerdo a la retroalimentación negativa. Entonces podemos ver que sí se cumple la condición de cortocircuito virtual que veíamos numéricamente. Aquí nada más lo estamos comprobando por simulación. Y también podemos comprobar, ya que estamos aquí, que las corrientes de entrada, tanto en la terminal inversora como en la terminal no inversora, es del orden de picoamperes, que podemos considerar prácticamente 0. Entonces aquí estamos verificando ese comportamiento del amplificador operacional como amplificador no inversor en sus configuraciones simple. Ahora vamos a ajustar la ganancia. Podemos nosotros diseñar también un amplificador con una ganancia ajustable. Por ejemplo, si R2 le ponemos un potenciómetro y R1 es fija, pues nosotros podríamos hacer un amplificador con una ganancia ajustable, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el ejemplo 3,
vamos a diseñar un amplificador que tenga una ganancia variable entre 1 y 5, utilizando un potenciómetro de 100 kiloohms. Entonces, y verificar el resultado por simulación. Entonces, trayendo la relación de ganancia, decíamos que es 1 más R2 entre R1. En este caso, si consideramos que el valor de R2 mínimo, cuando tengamos el potenciómetro en su valor mínimo, va a ser 0. Y luego vamos a tener una ganancia máxima, que es considerando cuando R2 tenga su valor máximo, que es cuando tenga un valor de 100 kiloohms. Entonces, tenemos las dos ecuaciones. Entonces, para una ganancia de 0, cuando el potenciómetro esté en 0, tenemos que tener la ganancia mínima. Cuando el potenciómetro esté en valor máximo, pues tenemos que tener la ganancia máxima. Entonces, ahí proponemos el valor de la resistencia R1, que sería cuando tengamos un valor de 25K. Aquí podemos ver que aquí pues no interesa, sería 0 entre algo más 1, tendríamos el valor mínimo. Y aquí sería 100 entre 25, sería 4 más 1, 5, y tendríamos el valor 5 que andamos buscando. ¿Sí? Entonces aquí se hizo la comprobación práctica. Si estuviésemos en el laboratorio, pues lo hubiésemos hecho mediante una tarjeta de adquisición de datos que tenemos ahí. Creo que en la siguiente no les puse la fotografía, pero aquí pues está las capturas del osciloscopio. Ahora que ustedes tienen que llegar similarmente si hacen la simulación. En este caso, pues recuerden que nada más estamos trabajando con simulación. Entonces decíamos que la ganancia mínima pues va a ser 1. Por ejemplo, si consideramos que tenemos un voltaje de entrada aquí es de 50 milivolts pico, entonces son 100 milivolts pico a pico, o 50 pico, multiplicado por la ganancia mínima. Cuando tengamos el potenciómetro en 0, pues a la salida tendría que salir lo que entra, sale. Serían los 50 milivolts, que sería la comprobación 1. Aquí, si se fijan, está para el canal A, 50 milivolts, que sería la entrada en color rojo, la salida en color amarillo, pero está modificada la amplitud, está en 100, quiere decir que medio cuadro serían 50, aquí nada más para poder ver, porque si no saldrían traslapada una señal encima de la otra y no se podría observar. Entonces aquí es nada más cuestión de enfoque visual. 100 milivolts por amplitud, entonces la mitad de los 100 milivolts es 50, entonces tenemos 50 de entrada, 50 milivolts de salida. Y es lo que está aquí con el cursor. ¿Sí? Podemos ver que está en 50 milivolts, canal A, y en 50 milivolts, canal B. De igual forma, cuando ajustamos el potenciómetro al valor máximo, pues la ganancia teórica sería 5. Si le ponemos ahora una entrada de 250 milivolts, pues aquí tendríamos que tener a la salida... no, aquí hay un error. Aquí sigue siendo 50 milivolts, perdón. Aquí es 50 milivolts por 5, tendrían que salir 250. ¿Sí? Porque aquí ahora la ganancia es 5. Entonces sería 5 por 50 milis, pues 250 milis, que es lo que saldría a la salida. Entonces vamos a comprobar que sí están. Entonces la entrada siguen siendo 50 milivolts y la salida está en la escala de 100. Entonces serían 2 cuadros y la mitad del tercero, que es lo que podemos observar aquí. Entonces sí vemos que la salida sigue siendo una senoidal en fase con la entrada y modificada su amplitud por un factor de 5. Entonces aquí estamos comprobando que sí se cumple la condición de amplificador. Mientras que acá pues es un seguidor, ¿sí? Prácticamente lo que entra sale. Entonces, mediante esta ganancia, mediante un potenciómetro, lo que quiero que
les quede la idea aquí es que podemos ajustar la ganancia de forma dinámica conforme queramos. La podemos hacer estática si las dos resistencias son fijas, o la podemos hacer variable y reajustable de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, si aquí conectáramos un sensor y podemos ir variando, y cuando quisiéramos que ya el voltaje de salida está en el valor deseado, pues ya podríamos estimar a qué ganancia o por cuánta ganancia lo tendríamos que amplificar, ¿no? Entonces aquí se está comprobando nada más que sí se cumple el comportamiento de amplificador no inversor. La salida está en fase con la entrada y en este caso pues la salida es 5 veces la amplitud de la señal de entrada. Entonces entran 50 milivolts y salen 250 milivolts. Es el ejemplo 3 que ustedes también harían en el simulador. Acá el ejemplo 4 es el que está implementado físicamente, que pues, no lo van a hacer ustedes. Únicamente se los puse aquí para que lo vieran, porque lo hacemos normalmente cuando estamos en el laboratorio, que era lo que les mencionaba ahorita. Entonces ahora se nos pide implementar un amplificador no inversor con un TL084, una resistencia de 100 kiloohms y una resistencia de 10 kiloohms. Ambas con una tolerancia del 1% y tenemos una tarjeta de adquisición de datos. Entonces, dándonos este material, se nos pide implementar este circuito de amplificador y verificar su función e interpretar su ganancia o su relación de entrada-salida. Es lo que se nos pide aquí en el ejemplo. Entonces, de acuerdo a la relación entrada-salida o el comportamiento del circuito, decíamos que es ganancia en lazo cerrado, 1 más R2 entre R1. Entonces, si le damos los valores, tenemos dos resistencias. Entonces, tenemos dos opciones. Una es colocar R2 en la posición de R2, la resistencia de 100 kiloohms, y en la posición de R1, la de 10, que es lo que está considerado aquí en la primera opción. R2 100, R1 10. En ese caso tendríamos una ganancia de 11. Pero ¿qué pasa si las colocamos invertidas? Es decir, ahora ponemos aquí la de 10 kiloohms en R2 y en R1 ponemos la de 100 kiloohms. Entonces ahora tenemos 10 kiloohms entre 100 más 1, pues ahora tenemos una ganancia de 1.1. ¿Sí? Entonces, esas son las dos opciones que podemos verificar de forma experimental. Entonces, aquí teníamos el circuito implementado. Estas serían las resistencias, 10 kiloohms y 100 kiloohms, y un TL084, de lo que sería material que tenemos en el laboratorio. La tarjeta de adquisición de datos, aquí estamos polarizando al amplificador y aplicándole una señal de entrada y de color naranja el cable con la señal de salida. Entonces conectamos el osciloscopio y el generador virtuales que trae la tarjeta y podemos modificar los valores ya experimentalmente. Es como si tuviéramos un generador y un osciloscopio físicos. Entonces aquí, si aplicamos una señal senoidal con una frecuencia de 100 Hz y una amplitud de medio volt pico, que es lo que está entrando aquí, sería 1 volt pico a pico o medio volt pico y 100 Hz de frecuencia. Entonces, al arrancar el generador, físicamente se conecta y a la salida este es lo que mediríamos en el osciloscopio. Entonces, para la primera opción, cuando dijimos que tenemos una ganancia de 11, pues aquí podemos comprobarlo. De hecho, aquí está la amplitud en valor RMS y en valor pico a pico. Entraría 1 volt pico a pico por una ganancia de 11, pues saldrían 11 volts pico a pico, que es lo que está midiendo aquí ya el osciloscopio. Entra la señal amarilla, que es de 1 volt pico a pico, y sale la señal roja, que es de 11. Entonces aquí ya experimentalmente se comprobó
que sí se puede implementar un circuito que amplifique la señal. Mientras que si tenemos la otra configuración, decíamos que es 1.1 la ganancia, pues prácticamente aquí lo que entra sale. Le ponemos la misma entrada, un volt pico a pico o medio volt pico y frecuencia 100 Hz. Podemos observar aquí que prácticamente lo que entra sale. La de color amarillo sería el canal de entrada y la de color rojo sería la del canal de salida. Entonces aquí podemos observar que pues entra 1 volt y sale 1.1. Entonces aquí sí se cumple la ganancia del circuito. Y aquí pues la señal de salida es prácticamente la amplitud de la señal de entrada. Estaría amplificada por 0.1, sí, prácticamente. Entonces entraría 1 volt y saldrían 1.1 volts. Aquí se está comprobando experimentalmente. Entonces ustedes van a simular los primeros 3 ejercicios, el último no, en Multisim, y como verificación es la práctica 4, que también pues nada más estamos implementando la parte de simulación. Entonces eso sería la teoría básica del amplificador no inversor. Ahora vamos a ver la contraparte, que sería el amplificador inversor. Van a ver que el análisis y la funcionalidad es muy similar. Lo único que va a cambiar, pues es como su nombre lo dice, ¿no? Ahora se va a comportar como inversor. ¿Qué necesitamos para hacer esa configuración de inversor? Pues ahora conectar la señal de entrada a través de la resistencia R1 a la terminal inversora. Y la terminal no inversora se conecta a tierra, ¿sí? Entonces, a esta configuración es la que se conoce como amplificador inversor, porque la señal de entrada va a entrar por la terminal inversora, por lo tanto, pues se va a comportar como inversor. Entonces, ahora, observando aquí el circuito, vemos que la señal de entrada se conecta a través de R1 a la terminal inversora, que existe retroalimentación negativa mediante la resistencia 2, que se conecta del voltaje de salida hacia la terminal inversora, y que de igual forma que en el circuito anterior, pues el factor beta se va a configurar por la configuración de estas dos resistencias. Más adelante van a ver que estas resistencias pues se pueden reemplazar por capacitores, incluso por diodos o transistores, y pues ya el comportamiento del circuito va a ser diferente, pero el análisis va a ser muy similar. Por eso les decía que estos dos circuitos, tanto el no inversor como el inversor, pues son las configuraciones básicas, y lo único que vamos a estar cambiando pues va a ser el factor beta, ¿sí? Entonces, de igual forma, la ganancia en lazo cerrado para un amplificador inversor, pues va a ser, ahora va a tener este comportamiento. Vamos a ver que va a tener un factor alfa en el numerador y un factor beta en el denominador. ¿Por qué? Porque ahora entra, si se fijan aquí, en el caso anterior, aquí esta terminal estaba conectada a tierra, entonces es como si tuviéramos un solo divisor. Ahora vamos a ver que no nada más una porción se retroalimenta, sino VN se va a formar de dos porciones, puesto que hay dos fuentes de señal. Una es VS y la otra es VOUT o V0. De ahí que tengamos dos factores o dos relaciones de resistencias. Ahorita lo vemos cuando hagamos el análisis. Entonces, si el factor beta sigue siendo mucho mayor a 1, que es lo que decíamos acá, la ganancia de voltaje en lazo cerrado ideal, vamos a ver que ahora es la combinación directa de R2 sobre R1. Y el signo, que no se nos olvide, el signo negativo, es lo que nos va a decir que se trata del inversor, que si se fijan es muy similar a la anterior, solo cambia en la que la otra teníamos 1 más R2 entre R1, ahora no, ahora tenemos directamente la relación de las dos resistencias, pero
La diferencia precisamente es que el voltaje de salida va a ser una versión amplificada y con la polaridad opuesta al voltaje de señal. O lo que es lo mismo, desfasada 180 grados. Vamos a corroborar ese comportamiento, pero de forma mediante el análisis del circuito, ¿no? Entonces, hacemos el mismo procedimiento que hicimos en el anterior. Por el método 1, cuando el OPAMP es casi ideal, esto ya lo habíamos interpretado, que el voltaje de señal se conecta a través de R1 a la terminal inversora. Después identificamos que existe retroalimentación a través de R2 y sustituimos el circuito equivalente. Ahora este es el nuevo circuito equivalente, que a diferencia del anterior, pues acá teníamos la fuente de señal, ahora la tenemos de este lado. Y la terminal no inversora se conecta a tierra. Entonces aquí por inspección podemos ver que si consideramos que las corrientes de entrada son 0, entonces aquí pues prácticamente podemos ver que en la terminal no inversora pues el potencial de voltaje es 0. Hay una conexión a tierra. Entonces el voltaje en la terminal no inversora es 0. De igual forma, si consideramos que aquí esta es 0, pues podríamos hacer aquí el análisis por diferentes formas. Lo podemos hacer por ley de corrientes, por superposición, que son las más directas. Entonces vamos a hacerlo primero por superposición y ahorita la siguiente lo hacemos por ley de corrientes. Entonces aquí, aplicando superposición, el voltaje en la terminal inversora, primero vamos a considerar, recuerden que por superposición pues eliminamos una de las dos entradas y analizamos con respecto a la que no eliminamos y inversamente, ¿no? Por ejemplo aquí cuando VS es 0, si consideramos primero que esta es 0, pues es como si estuviese conectada aquí a tierra, pues veríamos que es un divisor de voltaje que se forma con las dos resistencias y V0. Entonces aquí tendríamos que es R1 entre R1 más R2 por voltaje de salida, que es lo que tendríamos aquí. Entonces el aporte cuando VS es 0 sería esta porción de aquí, que denominamos VN1. Ahora vamos a considerar cuando V0 se elimina, como si estuviese conectado aquí a tierra, y ahora sí consideramos el voltaje de señal. Entonces ahora se formaría el divisor, pero ahora el voltaje que entra aquí pues es el que se cae en esta resistencia. Sería R2 entre R1 más R2, pero por VS, que es lo que tendríamos aquí. Entonces tendríamos la porción cuando VS es 0 y la porción cuando V0 o Vout es 0. Entonces sumando estas dos para tener el comportamiento total, tenemos esta porción de aquí y esta porción de acá. Entonces, a este factor se le denominó beta y a este factor alfa para simplificarlo en la ecuación y no estar sustituyendo todo esto, ¿sí? Entonces, este es beta y este sería el alfa. Recuerden que beta siempre va acompañado del voltaje de salida, como lo hemos estado trabajando. Y pues aquí un nuevo alfa, que sería esta relación de resistencias. Que si se fijan, pues en beta R1 está arriba, en alfa R2 es la que está arriba y ambas tienen el mismo denominador. Entonces, denominamos esta ecuación 2A y 2B, nada más para simplificarla. Entonces, aplicando ley de voltajes al nodo de salida, a la terminal de salida, podemos ver que aquí el voltaje de salida pues es ganancia en lazo abierto por voltaje diferencial. Que voltaje diferencial pues es la diferencia de VP menos VN. Entonces, VP ya sabemos que es 0 y VN es esta ecuación 2. Entonces, sustituyendo ambos valores y reacomodando los términos para encontrar la relación voltaje de salida entre voltaje de señal, pues podemos ver que la ganancia en lazo cerrado es
lo que veíamos en la diapositiva anterior, que es el factor alfa por la ganancia en lazo abierto, 1 más el factor beta por la ganancia en lazo abierto. Y ya sabemos que el factor beta es esta relación y el factor alfa es esta relación de resistencias. Entonces, sustituyendo los valores y considerando que a este es mucho mayor que 1, pues aquí quedaría alfa entre beta, y sustituyendo las resistencias alfa entre beta, pues se simplifica. Y ya llegamos a la ecuación 5, que sería menos R2 entre R1, que prácticamente estamos dividiendo este alfa entre beta. Se van estos términos y nos quedaría R2 entre R1, que es lo que tenemos aquí. Entonces aquí estamos corroborando que realmente pues hay una relación de ganancia en lazo cerrado que depende de las dos resistencias, que es ideal. O bien, si la pasamos de este lado, decimos que el voltaje de salida pues es la ganancia por el voltaje de señal, que en este caso pues sale invertida en polaridad. De igual forma, aplicando el método 2, estos dos pasos ya lo sabemos, lo único que va a cambiar es el circuito equivalente, y ahora pues estamos considerando al op-amp ideal, por lo tanto pues es cortocircuito virtual, su modelo equivalente. Podemos considerar que sale una corriente, llega a este nodo y se divide entre IN e I2. ¿Sí? Aquí vamos a poner una corriente por cada elemento. Aquí sería I1 para identificar la que es la corriente que pasa por esta resistencia, I2 para identificar la que es la corriente que pasa por esta resistencia, e IN para identificar la que sería la corriente que entraría aquí a la terminal inversora, que en este caso pues la estamos considerando 0. Pero si quisiéramos hacer un análisis un poquito más detallado, más adelante vamos a hacer un análisis en donde esta ya no se considera 0, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver que ya las corrientes de polarización pues no son 0, y vamos a considerar que el voltaje diferencial tampoco es 0, y vamos a ver que el análisis sigue siendo simple, nada más es un poco más de desarrollo, pero precisamente se comienza con una condición de idealidad para que se simplifique. Pero una vez que ya entendemos cómo interpretar el análisis, van a ver que prácticamente este análisis se aplica para todos los circuitos con amplificador. Entonces aquí decimos que ahorita lo hago muy repetitivo para que se nos vaya memorizando. Ya después lo vamos a hacer ya casi de forma directa, ¿no? Ahorita para que nos vayamos familiarizando con los pasos y se nos vaya haciendo de una forma simple, porque van a ver que casi siempre se repite el procedimiento. Entonces, considerando que la corriente a través de la terminal no inversora es 0, pues, y viendo que está conectado esto a 0, pues decimos que aquí, por inspección, aquí no hay que hacer mucho análisis. Mientras que acá, pues sí, podemos hacer ahora el análisis por ley de corrientes. Ahorita en el método 1 lo hicimos por superposición, ahora lo vamos a hacer con otra variante, por ley de corrientes. Entonces analizamos aquí por nodos, decimos que si interpretamos aquí en el nodo de la terminal inversora, pues podemos decir que la corriente I1, que es la que llega al nodo, se divide en 2. Entonces decimos que la corriente I1 será igual a la corriente I2 a la corriente IN. ¿Sí? Lo que entra es igual a lo que sale en el nodo. Pero si decimos que la IN es 0, pues aquí podemos decir que prácticamente lo que entra al nodo pues es lo que sale, que es corriente I1 igual a la corriente I2. Y luego ya aquí por ley de Ohm, pues podemos decir que la corriente en este elemento pues es Vs menos Vn entre R1, y para este caso sería Vn menos V0 entre R2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Y luego ya decimos que
reacomodamos aquí los términos o despejamos Vn y prácticamente vemos que llegamos a la misma expresión anterior, que hay una porción que se retroalimenta y una porción que entra. La porción que se retroalimenta la vamos a denominar beta y la porción que entra de Vs, alfa. Entonces, haciendo el mismo interpretación que ahorita, ¿no? Pero vean que aquí, de acuerdo a la aseveración 1, nos decimos que el cortocircuito virtual, VP y VN son idénticas, entonces aquí VP sustituimos por VN, sería igualando esto a 0 y despejando la relación voltaje de salida entre voltaje de señal, podemos llegar directamente a esa expresión. ¿Sí? Entonces sustituimos Vn por 0 porque es igual a Vp y reagrupando términos lo podemos hacer directamente. Nos quedaría aquí R2 menos R2 entre R1. Y aquí llegamos directamente a la relación de ganancia ideal. ¿Sí? A diferencia del método 1, en donde llegamos a la ganancia real y luego hacemos la simplificación para llegar a la ideal, aquí como ya estamos desde un principio diciendo que esta es infinita, pues llegamos directamente a la relación ideal. ¿Sí? Que ya de acuerdo al ejemplo 1, pues pudimos ver que conforme este valor es grande, no necesariamente tiene que ser infinito, pues considerar la ganancia ideal es teóricamente aceptable a considerarla a la real, ¿no? O la desviación es muy, muy pequeña, del orden de por debajo del 1% o del 0.1%. Entonces aquí estamos comprobando el comportamiento del amplificador, pero ahora en su configuración inversor. Y la interpretación circuital, ¿no? Tendríamos el cortocircuito virtual, que es como si tuviésemos unido este punto, que es lo que está interpretado aquí. VP igual a Vn igual a 0. Como si tuviésemos aquí una conexión virtual a tierra. También en este circuito, en particular, se llama, al cortocircuito virtual se le llama tierra virtual, porque aquí virtualmente es como si tuviésemos una conexión a tierra. Al unir estos dos puntos, pues es como si tuviésemos una conexión a tierra. Entonces, en este circuito en particular, en el inversor, al cortocircuito virtual también se le denomina tierra virtual. Y así es como lo vamos a encontrar en la literatura de los amplificadores. De igual forma, vamos a interpretar los mismos ejemplos que hicimos para el no inversor, vamos a interpretarlos para el inversor, para que veamos que el comportamiento es muy similar, ¿no? Entonces aquí el ejemplo, ahora el 6, es determinar la desviación entre la ganancia real y la ganancia ideal. Entonces, para diferentes valores, igual que lo hicimos en el caso anterior, tenemos aquí las dos ecuaciones ya del análisis y sustituyendo ya los valores, pero ahora vamos a considerar la misma ganancia, 10, pero aquí como es directo, aquí sería 100 entre 10. En el otro caso teníamos que poner una 9 veces mayor a la otra, puesto que tenemos ganancia 1 más. Aquí es la relación directa. Pero pues la diferencia es que aquí la ganancia es negativa, ¿no? Entonces ahora tendríamos una ganancia ideal de menos 10 y podremos ver que conforme aumenta la ganancia en lazos abierto, pues la ganancia en lazo cerrado ideal tiende al valor real. Entonces aquí podemos ver cómo tenemos un comportamiento muy similar al anterior. De igual forma, podemos comprobar que también debido a la retroalimentación negativa, pues existe el cortocircuito virtual, ¿sí? Que pues aquí el cortocircuito virtual va a ser mantener siempre VP igual a Vn, que en este caso como VP siempre va a estar conectada a 0, por eso se llama la tierra virtual.
Entonces, virtualmente es como si tuviésemos aquí esta conexión a tierra. Entonces, Vn siempre va a ser igual a 0, precisamente por esa condición. Entonces, de igual forma, si analizamos el circuito, un amplificador con ganancia ideal menos 10 y ganancia en lazo abierto 200,000, comprobar la aseveración de cortocircuito virtual. Entonces, si primero decimos que no hay retroalimentación negativa, entonces decimos que el comportamiento es ganancia en lazo abierto por voltaje diferencial, que en este caso, pues, si Vn es lo que entra aquí en Vs, pero si Vp es 0, entonces aquí no existiría la relación de cortocircuito virtual. Vn sería Vs, que es 1, y Vp sería 0. Entonces ahora sería menos 1 por, en este caso aquí hay un error, aquí sería 200,000. Sería 200,000 por 1 volt, pues sería 200,000 volts negativos a la salida. Entonces ahora la saturación siempre estaría en valor negativo, a diferencia del circuito anterior, en donde la entrada era por la terminal no inversora, pues siempre lo tendríamos saturado positivamente. Ahora siempre va a estar saturado negativamente. Bueno, depende de la polaridad de la entrada, ¿no? Si la entrada es menos, pues aquí menos se invertiría y saldría saturación positiva. Pero no, el comportamiento normal, cuando la entrada sea positiva, pues la salida siempre estaría teóricamente en saturación negativa. Entonces, para tener un menos 10, que sería la relación de ganancia, que queremos que si entra 1 volt, pues salgan menos 10, pues vemos aquí que bastaría, aquí pues sigue siendo el error, tendría aproximadamente los 50 microvolts, pero negativos, ¿sí? Prácticamente vemos que es un valor muy, muy pequeño, que pues haría que siempre esté saturado el amplificador, ¿no? Entonces, no trabajaría en su zona lineal si no existiese retroalimentación. Es lo único que estamos comprobando aquí numéricamente. Ya sabemos que con retroalimentación negativa, pues va a ocurrir ahora sí que trabajemos en la zona lineal y debe de cumplir la condición de cortocircuito virtual. Entonces, del análisis previo dijimos que entra una porción debido al voltaje de salida y una porción debido al voltaje de señal, que es lo que veíamos aquí, porque ahora hay dos fuentes. Entonces, dándole los valores de las resistencias, ahorita vemos el comportamiento. El Vp pues sigue siendo 0. Entonces decimos que para poder considerar la ganancia ideal, pues se debe de cumplir la condición de cortocircuito virtual. Entonces, si le damos los valores de las resistencias de acuerdo a los valores que tenemos aquí, R2 100 kiloohms y R1 10 kiloohms, podemos ver que esta es la porción que se retroalimenta. A la salida hay menos 10 volts, en VS hay 1 volt, y luego ya la relación de resistencias. Aquí sería 0.1 y aquí sería 10. Entonces, prácticamente menos 10 por 0.01 más 1 por 0.1, pues a la salida es aproximadamente 0, ¿sí? Hay una aproximación ahí de casi 0. Entonces aquí, pues estamos comprobando que sí se cumple la condición de cortocircuito virtual y que el circuito pues en realidad tiene una ganancia de 10. Si entra 1 volt salen menos 10, ¿sí? Entonces, por simulación, que es el circuito que también ustedes van a implementar ahí en Multisim para que comprueben el comportamiento, podemos observar eso. Tenemos 1 volt a la entrada, está la relación R2 entre R1 de 10, un factor de 10. Entonces, si entra 1 volt, pues tendría que salir menos 10, que es lo que se está visualizando aquí. Y podemos ver que si conectamos un multímetro aquí con respecto a tierra, pues vemos que entra un voltaje de 54 microvolts, que pues prácticamente lo vamos a considerar muy bajo y que es
cercano al 0, que es lo que tendríamos aquí en la conexión de la terminal no inversora. Entonces aquí podemos corroborar que sí se cumple la condición de cortocircuito virtual. VP es casi idéntico a VN. En este caso, pues el cortocircuito virtual también sería una tierra virtual. Y que las corrientes también de polarización en las terminales de entrada, pues son prácticamente cero, del orden de 45 picoamperios. Entonces, aquí se pide diseñar un amplificador de voltaje con una ganancia de -5 y verificar por simulación el resultado. Entonces, para tener aquí una ganancia de -5, pues únicamente la relación R2 entre R1, una tiene que ser 5 veces mayor que la otra. Entonces, igual aquí con una de 100 kilo ohms y una de 20 kilo ohms, pues podemos verificar que sí se cumple la ganancia de -5. Si entra, por ejemplo, 50 milivolts por 5, pues tendrían que salir menos, aquí hay un error, menos 250 milivolts. Entonces, aquí podemos comprobar que la funcionalidad del circuito sí es de un amplificador inversor. A la entrada hay 50 milivolts, sería el canal A, y a la salida hay menos 250 milivolts. En este caso, vemos que la salida sale desfasada 180 grados con respecto a la entrada, que sería la verificación funcional de este circuito. Entonces, sí se está comportando realmente como un amplificador inversor. Aquí igual, la escala para la entrada es de 50 milivolts y la escala es de 100. Entonces, aquí sería 2 cuadros y la mitad del tercero. Entonces, sí estamos comprobando la amplitud. De igual forma, un circuito práctico para verificar la ganancia del circuito. En este caso, también, si tenemos dos resistencias, una de 100 kilo ohms y una de 10 kilo ohms, de igual forma podemos tener dos opciones. Una que R2 sea 100 kilo ohms y R1 10. Si ese es el caso, pues la ganancia es menos 10. Pero si las invertimos, si aquí colocamos la de 10 y acá la de 100, pues ahora tendríamos una ganancia no de 10, sino ahora de 0.1. Entonces aquí hay algo importante. Podríamos nosotros utilizar un amplificador inversor como un atenuador, ¿sí? Entonces, en lugar de que amplifique, puede atenuar la señal. Y eso sería como tener un divisor de voltaje, pero con una salida de muy baja resistencia, ¿sí? O con un adaptador de impedancia casi implícito. Entonces, esa podría ser otra aplicación de este amplificador inversor como atenuador. Entonces, si R2 es mucho, si R1 en este caso fue de 100K, mucho más grande que R2, pues podemos hacer una relación de atenuación. Y aquí en este caso, pues dio de 0.1, pero aquí nosotros ya la podemos configurar de acuerdo a las necesidades del circuito que estemos implementando, ¿no? Entonces, la verificación experimental, pues en este caso es la de un inversor, el mismo TL084 y la misma tarjeta de adquisición de datos. Entonces, físicamente, este circuito ya nos daría este comportamiento. Primero la opción cuando amplifica, que es igual para una ganancia. En este caso le estamos metiendo una señal de 1 volt igual, pico a pico, para que comprobemos que también amplifica. Entonces sería 1 volt y 100 Hz la señal. Entonces sigue saliendo una señal de 100 Hz. Vean que no la modifica, tanto a la entrada como a la salida sigue siendo 100 Hz. Lo único que modifica es amplitud y signo. En este caso es 1 volt de entrada y 10 volts, pero con la fase invertida. Entonces aquí podemos ver que entra la señal de color amarillo y sale desfasada la señal de color rojo y modificada en amplitud. En este caso por una ganancia de 10 o por un factor de menos 10. Ahora, como atenuación, pues podemos ver que
para esa misma entrada de 1 volt pico a pico y una frecuencia igual de 100 Hz, la de color rojo sigue siendo la entrada, en este caso 1 volt, y la salida, la de color amarillo, nada más está modificada la amplitud del osciloscopio, ahora es el cursor nos da la posición de 100 milivolts. Entonces podemos ver que cuando entra 1 volt pico a pico, pues salen 100 milivolts pico a pico. Entonces aquí se está atenuando por un factor de 10. ¿Sí? Hay una, en lugar de haber una amplificación, hay una atenuación, ¿sí? Solo que aquí la escala está modificada en el osciloscopio para que se pueda ver la atenuación, ¿sí? Porque si no se vería una señal muy grande y una señal muy pequeña y la escala no nos alcanzaría a mostrar las dos juntas. Y nada más es efecto visual, no quiere decir que esta se esté amplificando, ¿sí? Hay que verificar con la escala del osciloscopio, que faltó aquí incluir que pusiera la escala. Entonces, ese sería el comportamiento del amplificador inversor, que como vemos, pues son muy similares en ambos casos, solo que uno invierte y el otro no, pero ambos amplifican. Y podemos también decir que el amplificador inversor, aparte de amplificar, pues puede atenuar. Entonces, con esto terminaríamos la parte de la presentación.